Bienvenidos a Guía Estoica 360. Este es un espacio creado para ti, donde descubrirás cómo aplicar la sabiduría de los grandes filósofos estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y muchos más, a la vida moderna. Aquí encontrarás reflexiones, prácticas y lecciones que te ayudarán a vivir con más claridad, fortaleza y propósito cada día. En Guía Estoica 360 creemos que el conocimiento se disfruta más cuando se comparte. Por eso, te invito a suscribirte, activar la campanita y ser parte de esta comunidad de buscadores de sabiduría y transformación. Interactúa en los comentarios, comparte tus ideas, dudas o experiencias, porque este canal es también tu espacio. Y si encuentras valor en lo que ves aquí, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puedes inspirar con una sola reflexión estoica. Recuerda, la filosofía no es solo teoría, es práctica diaria. Y juntos, en este viaje 360, aprenderemos a vivir de manera más serena, consciente y poderosa. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad estoica en crecimiento. Los principios de Epicteto, cómo vivir con libertad interior. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión estoica. Hoy quiero llevarte a un viaje hacia las enseñanzas de un hombre que, a pesar de haber nacido en condiciones que muchos considerarían terribles, se convirtió en uno de los mayores maestros de la libertad interior, Epicteto. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo, en Hierápolis, una ciudad del Asia Menor. Y su vida comenzó en esclavitud. Desde joven fue propiedad de un amo, y vivió bajo órdenes, limitaciones y sufrimiento físico. Podría parecer la vida de alguien condenado a la sumisión, pero fue todo lo contrario. En medio de esa realidad dura, Epicteto comprendió algo que muchos hombres libres aún no habían descubierto, que la verdadera libertad no depende de cadenas físicas, ni de condiciones externas, sino del poder de nuestra mente y de nuestras decisiones. Más tarde, tras obtener su libertad, se dedicó por completo a la filosofía. Sus enseñanzas fueron recopiladas por uno de sus discípulos, Arriano, en dos grandes obras, las Disertaciones y el Manual. Y es gracias a esos escritos que hoy, casi 2000 años después, podemos conocer sus principios y aplicarlos a nuestra vida diaria. Ahora bien, la pregunta central que quiero plantearte en este video es la siguiente: ¿cómo vivir con libertad interior en un mundo lleno de obstáculos, críticas, pérdidas y situaciones que no dependen de nosotros? Porque la realidad es que todos enfrentamos cadenas invisibles, el miedo al que dirán, la ansiedad por el futuro, la frustración por lo que no podemos cambiar. Y muchas veces creemos que seremos libres cuando todo a nuestro alrededor esté bajo nuestro control, cuando en realidad, la enseñanza de Epicteto es exactamente la contraria. La libertad comienza cuando dejamos de querer controlar lo externo y empezamos a gobernar lo interno. Así que te invito a quedarte hasta el final de este recorrido. Juntos vamos a descubrir los principios fundamentales de Epicteto, principios que no son simples teorías, sino herramientas prácticas para el día a día. Herramientas que pueden ayudarte a enfrentar las dificultades con calma, a no perder la paz por lo que otros dicen o hacen, y sobre todo, a construir una vida más serena y más fuerte desde dentro. Y antes de continuar, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué me está robando la libertad interior en este momento? ¿Las circunstancias externas o mi manera de responder ante ellas? Con esa reflexión, damos inicio a este viaje por la sabiduría de Epicteto. Uno de los principios más poderosos que enseñó Epicteto y que podemos aplicar hoy mismo en nuestra vida, es la dicotomía del control. Él lo expresó con claridad: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Parece simple, pero piensa un momento en la cantidad de preocupaciones que cargamos cada día. Nos enojamos por lo que alguien dijo, sufrimos porque el clima arruinó nuestros planes, nos frustramos porque las personas no actúan como esperamos. Y sin darnos cuenta, gastamos nuestra energía emocional en aquello que nunca estuvo en nuestras manos cambiar. Epicteto nos invita a hacer una distinción radical. Hay cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud, tu esfuerzo, tus valores. Y hay cosas que no dependen de ti: el pasado, el clima, la opinión de los demás, la economía global, las acciones ajenas. Cuando creemos que ambas son lo mismo, caemos en la trampa del sufrimiento. Porque tratamos de controlar lo incontrolable, y al no lograrlo, terminamos en frustración, ira o desesperanza. Imagina que alguien te critica duramente. ¿Depende de ti esa crítica? No. Pero si depende de ti, ¿cómo respondes? ¿Te hundes en la ofensa o lo tomas como una oportunidad para crecer? Lo mismo ocurre con el tráfico, con la inflación, con la enfermedad de un ser querido, la muerte. No controlas esas realidades, pero sí controlas tu actitud frente a ellas. Epicteto decía:
no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas. El problema no es el insulto, sino lo que tú interpretas de él. El problema no es el retraso de un vuelo, sino la historia que construyes en tu mente. Esto es terrible, no debería pasarme, todo me sale mal, comienzas a procrastinar. Y es allí donde nace la verdadera esclavitud, no en las cadenas externas, sino en la interpretación equivocada que damos a lo que sucede. Quiero proponerte un pequeño ejercicio práctico. Piensa en 3 cosas que te preocupan hoy. Escríbelas en una hoja o tenlas en tu mente. Ahora, dibuja 2 columnas. En la primera escribe lo que depende de ti, en la segunda, lo que no. Verás que muchas de tus angustias están en la columna equivocada. Son cosas externas, fuera de tu alcance. La práctica estoica consiste en aceptar con serenidad todo lo que está en la segunda columna, y concentrar tu fuerza en la primera. Imagina cuánto más ligera sería tu vida si dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, lo que sale de tu control. Imagina despertar cada mañana y decirte, hoy haré mi parte en lo que depende de mí, y soltaré lo que no. Esta es la clave de la dicotomía del control. La libertad interior comienza cuando dejas de vivir como víctima de lo externo, y asumes tu responsabilidad sobre lo interno, pero asumir la responsabilidad de verdad. Así que la próxima vez que enfrentes una dificultad, detente un momento y pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Y según tu respuesta, elige, actúa con determinación en lo que depende de ti. Si depende de ti, recuerda sentarte y analizar la mejor opción y acepta con calma lo que no. Epicteto nos da una brújula práctica para navegar en medio del caos de la vida. Porque si aprendemos a distinguir lo que podemos controlar de lo que no, ya no perderemos tiempo, energía ni paz en batallas inútiles que sabemos no vamos a ganar. Hasta ahora hemos visto que no podemos controlar todo lo que ocurre fuera de nosotros. Y es justamente allí donde aparece una de las lecciones más profundas de Epicteto. La verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en el dominio de nuestra propia mente. Aprender a controlar la mente nos hace libres. Piensa en esto, Epicteto nació esclavo. No tenía poder sobre su cuerpo, ni sobre su tiempo, ni siquiera sobre su destino inmediato. Podía ser castigado, humillado o utilizado como un objeto. Sin embargo, comprendió algo que lo hizo invencible. Aunque no podía decidir lo que le harían los demás, sí podía decidir cómo interpretarlo y cómo reaccionar ante ello. Esa es la esencia de la libertad interior. Un tirano puede encadenar tus manos, pero no puede encadenar tu pensamiento. La vida puede arrebatarte una posesión, un trabajo o una relación, pero no puede arrebatarte la decisión de mantener tu integridad, tu dignidad y tu paz. Imagina a alguien atrapado en un trabajo que no le gusta, rodeado de jefes difíciles o compañeros tóxicos. Puede que no sea fácil cambiar esa situación de inmediato, pero esa persona tiene 2 caminos: hundirse en la queja diaria, lamentarse o bien decirse a sí mismo, aquí puedo entrenar mi paciencia, mi fortaleza y mi autodominio. Lo externo no me define. Lo que me define es cómo actúo yo en medio de lo que ocurre. Eso es libertad interior. No se trata de esperar a que todo esté perfecto, sino de aprender a ser libre en medio de la imperfección. Epicteto enseñaba a sus discípulos que, si aprendemos a cuidar lo que está dentro de nuestra mente, nada ni nadie puede esclavizarnos realmente. Porque un hombre puede estar en prisión y aún así ser libre, y otro puede vivir en un palacio y ser esclavo de sus miedos, de sus deseos y de las opiniones de los demás. Piensa en un momento de tu vida en el que sentiste que no tenía salida, como si todo estuviera fuera de tu control. Ahora pregúntate, ¿qué habría cambiado si en lugar de resistirme, hubiera trabajado mi interior, aceptando lo que no podía controlar y cuidando lo que sí dependía de mí? Esa es la práctica estoica, entender que la libertad no comienza cuando todo cambia afuera, sino cuando cambiamos adentro. Por eso Epicteto nos recuerda, la verdadera esclavitud es vivir gobernado por el miedo, la ira o el deseo desmedido. Y la verdadera libertad es gobernarte a ti mismo. Así que la próxima vez que te sientas atrapado, recuerda estas palabras: quizá no puedo cambiar lo que está pasando, pero sí puedo decidir cómo vivirlo. Y esa decisión es la raíz de la libertad interior. Hemos visto cómo Epicteto nos enseña a distinguir lo que depende de nosotros y lo que no, y cómo la verdadera libertad está en el dominio interior. Pero aquí surge un desafío inevitable: ¿qué hacemos con nuestras emociones? La vida nos golpea y sentimos ira, tristeza, miedo, ansiedad. Y aquí es importante aclarar algo que Epicteto señalaba con fuerza. No se trata de eliminar las emociones, porque forman parte de nuestra naturaleza humana. Se trata de aprender a gobernarlas, para que no sean ellas las que nos gobiernen a nosotros. ¿Cuántas veces has dicho o hecho algo en un momento de ira que luego lamentaste?
¿Cuántas veces la ansiedad por el futuro te robó el presente? ¿Cuántas veces el miedo te detuvo antes de intentar algo importante? El estoicismo nos recuerda que la emoción en sí no es el problema. El enojo puede surgir de manera natural cuando alguien nos hiere. El miedo aparece cuando enfrentamos un peligro. El verdadero problema comienza cuando dejamos que esas emociones tomen el timón de nuestra vida y nos conduzcan hacia el caos. La diferencia entre emoción y reacción. Imagina que alguien te ofende. La emoción natural, el enojo, surge en un instante, casi de manera automática. Eso no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes evitar es tu reacción. Puedes elegir entre devolver el insulto y alimentar el conflicto, o hacer una pausa, respirar y responder con calma o incluso con silencio. Aquí está la clave: la emoción es un visitante, la reacción es tu decisión. Aquí te daré unas técnicas estoicas para manejar las emociones. Epicteto enseñaba a entrenar la mente con ejercicios prácticos. Hoy podemos aplicarlos fácilmente. La pausa consciente. Antes de responder en un momento de enojo, detente. Cuenta hasta 3 o hasta 10. Esa pequeña pausa puede salvar una relación, un día de trabajo o tu propia paz interior. La visión desde arriba. Cuando estés abrumado por un problema, imagina que lo observas desde muy lejos, como si fueras un viajero mirando la Tierra desde el espacio. ¿Qué tan grande parece tu problema desde esa perspectiva? Este ejercicio ayuda a relativizar y calmar la mente. El control de la narrativa. No digas, esto es horrible, no lo soporto. Mejor pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Cambiar la narrativa cambia también la intensidad de la emoción. Imagina que estás en medio de un tráfico pesado. Lo normal es que aparezca la impaciencia, incluso la ira. Pero aquí tienes dos caminos. Dejarte llevar por la frustración, golpeando el volante y repitiendo, siempre me pasa a mí. O reconocer, el tráfico no depende de mí. Lo que sí depende de mí es aprovechar este momento para escuchar un audiolibro, reflexionar o simplemente practicar la calma. El tráfico sigue igual, pero tu experiencia interior cambia radicalmente. Entrenamiento diario de tu mente. No puedes esperar a dominar tus emociones en las grandes tormentas si no practicas en las pequeñas lluvias, es decir, empieza en lo cotidiano. En lugar de molestarte porque alguien se tarda en contestar un mensaje, respira y recuerda que no controla su tiempo. En lugar de enojarte porque llueve el día de tu salida, piensa, esto también es parte de la naturaleza. Si entrenas tu paciencia y autocontrol en estas pequeñas cosas, estarás mucho mejor preparado para las grandes pruebas de la vida. El objetivo no es convertirnos en personas frías, sin emociones. El objetivo es ser dueños de nuestras emociones y no esclavos de ellas. Epicteto decía que el hombre libre es aquel que no se deja dominar por la ira, el miedo ni los deseos desmedidos. Ese hombre, aunque lo insulten, sigue siendo dueño de su paz. Esa mujer, aunque enfrente pérdidas, sigue siendo dueña de su fortaleza. Así que la próxima vez que una emoción fuerte te sacuda, recuerda, la emoción puede tocar tu puerta, pero tú decides si la dejas entrar, cuánto tiempo se queda y qué tanto poder le das. Porque aprender a gobernar nuestras emociones no solo nos acerca al ideal estoico, sino que nos da la herramienta más poderosa para vivir con serenidad en medio del caos moderno. Hemos hablado de la dicotomía del control, de la libertad interior y del dominio de las emociones. Ahora llegamos a un principio fundamental en la filosofía de Epicteto y de todos los estoicos: vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Para Epicteto, la naturaleza no era solo los árboles, los ríos o las estaciones del año. La naturaleza era también nuestra propia esencia como seres humanos. Vivir según la naturaleza significa aceptar el orden del universo y nuestro lugar dentro de él. Significa reconocer que la vida fluye con ciclos de nacimiento, crecimiento y pérdida, y que resistirse a esos ciclos solo nos trae sufrimiento y dolor. Mira cómo funciona la naturaleza. El sol sale y se oculta cada día. Las estaciones cambian, el invierno da paso a la primavera. Una semilla muere como semilla para transformarse en un árbol. Nada se aferra a permanecer igual, y sin embargo todo sigue un orden perfecto. Epicteto nos invita a mirarnos a nosotros mismos de la misma forma. Así como no puedes detener el paso del tiempo ni impedir que el invierno llegue, tampoco puedes detener los cambios de la vida, la vejez, la pérdida, la transformación. Recordar que somos finitos. El sufrimiento aparece cuando queremos que la vida sea distinta de lo que es. Ahora planificaste una salida especial al aire libre, pero de pronto comenzó a llover. Tu mente se resiste, esto no debería pasar, todo el plan se dañó. Pero la naturaleza simplemente está siendo lo que es. La lluvia no tiene nada personal contra ti, es parte del ciclo. La actitud estoica sería decir, acepto lo que viene,
y me adapto. Quizá la lluvia es una invitación a disfrutar de otra forma, a vivir el momento de manera diferente. La lluvia sigue cayendo, pero tu paz interior ya no depende de que el cielo obedezca tus planes. Epicteto también hablaba de vivir según nuestra propia naturaleza humana, ser racionales, capaces de distinguir el bien del mal, y de vivir con virtud. Esto significa que cuando actuamos movidos solo por la ira, por el deseo desmedido o por el egoísmo, estamos yendo contra nuestra naturaleza. Es como si un árbol negara dar fruto, o un río se negara a fluir. Vivir de acuerdo con la naturaleza humana es vivir con integridad, con justicia, con templanza, es entender que estamos hechos para cooperar, no para destruirnos unos a otros. Aceptar el cambio y la muerte. Uno de los aspectos más profundos de este principio es aceptar que todo lo que existe es transitorio. Las flores se marchitan, los cuerpos envejecen, las relaciones cambian, los bienes materiales se pierden. Epicteto enseñaba a no resistirnos a este orden natural. No porque la pérdida no duela, sino porque luchar contra lo inevitable multiplica el sufrimiento. Cuando entiendes que la muerte es parte de la vida, dejas de vivir con miedo constante. Cuando entiendes que la pérdida es parte del ciclo, aprendes a disfrutar más intensamente lo que tienes mientras lo tienes. Piensa en esa relación, ese objeto o esa etapa de tu vida que se terminó. Al principio, quizá te resististe, te negaste a aceptarlo, te dolió, lloraste, pensaste que todo había terminado para ti. Pero con el tiempo, comprendiste que era parte del proceso de crecer, de evolucionar. Aceptar no significa resignarse pasivamente, aceptar significa comprender, esto forma parte de la naturaleza, y yo puedo fluir con ello en lugar de pelear contra ello. Epicteto nos diría que vivir de acuerdo con la naturaleza es dejar de pedir que el mundo se adapte a nuestros deseos, y comenzar a adaptar nuestros deseos al mundo tal como es. Así como no exigirías que el invierno fuera verano, no deberías exigir que la vida deje de tener cambios, pérdidas o dificultades. Lo que sí puedes hacer es usar tu razón, tu virtud y tu libertad interior para vivir cada etapa con dignidad y serenidad. Así que la próxima vez que te encuentres resistiendo lo inevitable, pregúntate, ¿estoy luchando contra la naturaleza o estoy aprendiendo a fluir con ella? Y allí, en esa aceptación, encontrarás una paz mucho más profunda de la que se consigue tratando de que todo sea como tú quieres. Hemos recorrido principios fundamentales, distinguir lo que depende de nosotros, la libertad interior, el control de nuestras emociones y aceptar la naturaleza de la vida. Epicteto no enseñaba solo con palabras, enseñaba con ejemplos. Para él, la filosofía no era una teoría que se estudia y se olvida, sino una práctica diaria, algo que se entrena todos los días, como un músculo. La mente como un músculo, piensa en un atleta. Ningún corredor llega a los Juegos Olímpicos de un día para otro. Cada mañana, cada entrenamiento, cada repetición cuenta. De la misma manera, nuestra mente y nuestro carácter se entrenan con pequeños actos de disciplina. Elegir la paciencia en lugar de la ira, practicar la honestidad incluso cuando nadie nos observa. Cumplir con lo que nos comprometemos, aunque sea incómodo, cada pequeño acto fortalece nuestra libertad interior y nuestra capacidad de vivir según la naturaleza. Epicteto sugería que la vida no espera grandes crisis para poner a prueba nuestra virtud, las oportunidades para practicarla están en lo cotidiano. Levantarte con constancia, incluso cuando no tienes ganas. Elegir cómo reaccionar ante pequeñas molestias diarias, dedicar tiempo a reflexionar sobre tus acciones y emociones. Si entrenas la mente en lo pequeño, estarás listo para enfrentar lo grande con fortaleza. Imagina que tu día comienza con una noticia de torrenciales aguaceros y mensajes pendientes que te generan ansiedad. Puedes reaccionar con frustración, que te roba energía, o puedes decidir tomar un momento para respirar, escuchar un podcast que te inspire o planificar tu día de manera organizada y consciente. No controlas la lluvia ni los mensajes, pero si controlas la forma en que enfrentas tu día, ese es el entrenamiento estoico, convertir cada momento en una oportunidad de disciplina y hábito positivo. Epicteto decía que la filosofía no funciona si solo la aplicamos de manera esporádica, es como un atleta que entrena una semana y luego se detiene un mes. El progreso se pierde. La disciplina requiere repetición constante. Practicar la paciencia todos los días, reflexionar sobre lo que puedes controlar y hacer un esfuerzo consciente por vivir según la virtud. Con el tiempo, estas acciones dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en hábitos, y cuando los hábitos son firmes, la mente se fortalece y la libertad interior se vuelve natural. Para empezar a entrenar tu disciplina estoica hoy, puedes hacer esto. Elige una pequeña práctica diaria que puedas controlar. Respirar conscientemente antes de reaccionar, reflexionar 5 minutos sobre tu día, escribir algo por lo que agradeces. Repite esta práctica cada día durante una semana.
Observa cómo poco a poco tu mente se vuelve más firme, tus emociones más equilibradas y tu libertad interior más sólida. Cada pequeño acto es un paso hacia la maestría de ti mismo. Epicteto nos enseñó que la vida nos pondrá a prueba constantemente. No podemos controlar todo lo que sucede afuera, pero sí podemos entrenar nuestra mente para enfrentarlo con calma, racionalidad y virtud. La disciplina y los hábitos son los pilares invisibles que sostienen la libertad interior, la serenidad y la paz del alma. Sin ellos, incluso el conocimiento más profundo se queda solo en teoría. Con ellos, cualquier persona, sin importar sus circunstancias, puede vivir de manera estoica y plena. Hemos aprendido a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, a cultivar la libertad interior, a controlar nuestras emociones, a vivir según la naturaleza y a entrenar la disciplina diaria. Ahora vamos a profundizar en otro principio fundamental de Epicteto, el destino y la providencia, y cómo aceptarlo nos ayuda a vivir con serenidad. Epicteto creía firmemente que el universo sigue un orden, una especie de inteligencia o providencia que organiza las cosas. No todo depende de nosotros. Hay fuerzas, circunstancias y eventos que escapan a nuestro control, pero que forman parte de un orden mayor. Imagina que estás frente a un desafío inesperado, una enfermedad, una pérdida de empleo, un accidente. Nuestra reacción natural suele ser la resistencia, la frustración o la queja, pero para Epicteto era una lección para practicar que resistir lo inevitable solo multiplica nuestro sufrimiento y aceptar lo que sucede, aunque no lo deseemos, nos permite conservar la calma y actuar de manera sabia dentro de lo posible. Recuerda, aceptar no significa resignarse pasivamente, aceptar significa reconocer, esto ha ocurrido, y aunque no puedo cambiarlo, sí puedo elegir cómo responder. Debemos conocer la diferencia entre aceptar y rendirse. Existe una diferencia sutil pero poderosa. Rendirse implica abandonar la acción y dejar que la vida nos lleve sin resistencia. Aceptar implica comprender que hay límites que no podemos superar y, dentro de esos límites, actuar con virtud y racionalidad. Epicteto decía, no nos perturban los eventos, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y empezamos a concentrarnos en lo que sí depende de nosotros, nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra actitud. Imagina que perdiste un vuelo importante y tienes una reunión crucial. Podrías enojarte, culpar al aeropuerto o al conductor del taxi. O podrías aceptar la situación, reorganizar tu agenda, comunicar la demora y buscar alternativas. La situación sigue siendo la misma, pero tu sufrimiento disminuye y tu mente permanece clara. Eso es aceptar la providencia, no pelear con la realidad, sino fluir con ella de manera inteligente. Epicteto también nos enseñaba a confiar en que todo lo que ocurre, aunque a veces incomprensible, tiene un propósito dentro del gran orden del universo. No podemos ver la totalidad, pero podemos creer que cada evento tiene un lugar y un significado, incluso si no lo entendemos de inmediato. Esta idea no solo reduce el sufrimiento, sino que nos da una sensación de seguridad. No estamos solos frente al caos de la vida. Hay un orden más grande que podemos respetar y acompañar con nuestra razón y virtud. Para entrenar esta actitud en tu vida, piensa en un evento reciente que te haya causado frustración, dolor o enojo. Pregúntate, ¿qué parte de esto depende de mí y qué parte no? Acepta con serenidad lo que no depende de ti, y enfoca tu energía en lo que sí puedes controlar. Con el tiempo, esta práctica fortalece la resiliencia y te permite mantener la calma incluso en situaciones adversas. El control del destino no está en cambiar lo que sucede, sino en entender que nuestra verdadera libertad reside en cómo respondemos ante lo inevitable. Aunque no podemos decidir las circunstancias externas, sí podemos decidir vivir con virtud, serenidad y sabiduría, independientemente de lo que ocurra. Así, al aceptar el destino y confiar en la providencia, liberamos nuestra mente del estrés, la ansiedad y la frustración, para cultivar una paz interior sólida y duradera. Epicteto nos enseñaba que lo que realmente nos pertenece y nos hace libres no son nuestras posesiones, sino nuestro carácter y nuestras decisiones. Los bienes materiales, la fama o el reconocimiento son externos y pueden perderse en cualquier momento. La verdadera riqueza está en vivir de acuerdo con la virtud, la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. Sabiduría, la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es dañino. Justicia, tratar a los demás con equidad y respeto, sin esperar recompensa. Templanza, moderación en los deseos y en los impulsos. Fortaleza, firmeza ante las dificultades y coraje para enfrentar la adversidad. Epicteto sostenía que si cultivamos estas virtudes, nada externo puede quitarnos la paz ni la libertad, porque nuestra felicidad depende de nuestro carácter, no de lo que poseemos. Ahora bien, te daré dos suposiciones de dos personas. Una persona rica, con muchas posesiones,
pero que actúa injustamente, se deja llevar por la ira y teme constantemente perder su fortuna. Una persona sencilla, con pocos recursos, pero que practica la honestidad, la paciencia y la templanza. Para Epicteto, la segunda persona es mucho más rica, porque su felicidad y libertad no dependen de factores externos. Cuando vivimos según la virtud, cada decisión, por pequeña que sea, fortalece nuestra libertad interior. Elegir decir la verdad aunque sea incómodo, elegir mantener la calma en medio de la injusticia, elegir actuar con justicia incluso cuando otros no lo hacen. Cada acto virtuoso es un ladrillo que construye nuestro carácter y nos hace resistentes frente a la adversidad. ¿Cómo aplicamos este ejercicio hoy? Piensa en una decisión que debas tomar y pregúntate, ¿cuál es la opción más virtuosa? ¿Cuál refleja sabiduría, justicia, templanza o fortaleza? Elige actuar según la virtud, incluso si parece que no traerá beneficio externo inmediato. Observa cómo, con el tiempo, estas decisiones fortalecen tu paz interior y tu libertad real. Recuerda que la riqueza verdadera no se mide en dinero, en objetos o en elogios, sino en la solidez de nuestro carácter y en nuestra capacidad de vivir con integridad. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar seguridad en lo externo y comenzamos a construirla dentro de nosotros. Ahí es donde reside la verdadera libertad y la felicidad duradera. Hasta ahora hemos explorado principios esenciales para vivir según la filosofía de Epicteto: distinguir lo que depende de nosotros, cultivar la libertad interior, aceptar el destino y vivir con virtud. Ahora nos acercamos a un aspecto crucial de la vida diaria: cómo relacionarnos con los demás de manera sabia y serena. Epicteto enseñaba que no debemos esperar que las personas cambien para que nuestra paz exista. Los demás actúan según su propia naturaleza, sus creencias y sus hábitos. Intentar controlarlos o desear que sean diferentes solo genera frustración y sufrimiento. Imagina que alguien cercano te critica o insulta de manera injusta o actúa de manera egoísta. Tu primera reacción natural puede ser enojo, resentimiento o deseo de venganza. Pero Epicteto nos invita a dar un paso atrás y recordar: la conducta de esa persona no depende de ti. Lo que sí depende de ti es cómo interpretas su comportamiento y cómo reaccionas. Aceptar a los demás como son no significa aprobar malas acciones, sino no permitir que su comportamiento robe tu paz interior. Piensa en un compañero de trabajo difícil o en un familiar que siempre critica. Tienes dos caminos: enredarte en discusiones, alimentar la frustración y perder energía. Mantener la calma, escuchar sin dejar que te afecte emocionalmente y actuar con virtud, ser justo, paciente y respetuoso. La segunda opción no cambia necesariamente al otro, pero sí protege tu libertad y tu tranquilidad. No tomarse nada personal: lo que otros dicen o hacen refleja su propia mente, no tu valor. Practicar la empatía racional, comprender que todos actúan según su conocimiento, ignorancia y deseos. Responder con virtud, incluso ante la injusticia. Actuar con justicia y templanza fortalece tu carácter. Estas estrategias convierten cada interacción en una oportunidad para practicar la filosofía, en lugar de dejar que el estrés y la ira dominen tu día. La próxima vez que alguien te irrite o critique, detente un momento y respira. Recuerda que su conducta no controla tu paz. Elige responder con calma, claridad y virtud. De esta manera, cada relación se convierte en un espacio para fortalecer tu libertad interior, no en un terreno de conflicto constante. Epicteto nos muestra que la verdadera maestría en las relaciones humanas no consiste en cambiar a los demás, sino en cuidar nuestra mente y nuestras reacciones. Cuando logramos esto, podemos convivir con respeto y serenidad incluso en entornos difíciles, y nuestras relaciones dejan de ser una fuente de sufrimiento y se convierten en una oportunidad de crecimiento interior. Desde la dicotomía del control, aprendimos a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, y cómo concentrar nuestra energía en lo verdaderamente importante. Hablamos de la libertad interior, entendiendo que la verdadera independencia no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro dominio sobre la mente. Aprendimos a controlar las emociones, reconociendo que no se trata de eliminarlas, sino de elegir cómo reaccionar ante ellas. Descubrimos la importancia de vivir según la naturaleza, aceptando los ciclos de la vida y nuestra propia esencia racional. Exploramos la disciplina y el hábito, entendiendo que la filosofía se practica a diario y que cada pequeño acto fortalece nuestra mente y carácter. Reflexionamos sobre el destino y la providencia, aceptando lo inevitable y actuando con sabiduría dentro de lo que sí podemos cambiar. Valoramos la virtud como verdadera riqueza, comprendiendo que nuestra libertad y felicidad dependen de la integridad de nuestro carácter y no de bienes externos. Y finalmente, hablamos de las relaciones humanas, aprendiendo a aceptar a los demás como son y a proteger nuestra paz interior sin dejar que las acciones ajenas nos dominen.
Epicteto nos recuerda que nadie puede quitarnos nuestra libertad interior si aprendemos a gobernar nuestra mente, vivir con virtud y aceptar la vida tal como es. No necesitamos que todo sea perfecto, ni que los demás cambien, ni que las circunstancias nos favorezcan. Nuestra fuerza y serenidad dependen de nuestra actitud y decisiones conscientes, todos los días. Te invito a llevar contigo estas preguntas. ¿Qué depende realmente de mí y qué no? ¿Estoy viviendo con libertad interior o dejando que las emociones y opiniones externas me dominen? ¿Estoy actuando con virtud y cultivando mi carácter todos los días? Responder a estas preguntas, reflexionar y practicar, es dar los primeros pasos para vivir como un verdadero estoico. Recuerda, la verdadera libertad comienza en tu interior, y cada decisión virtuosa te acerca más a ella. Gracias por acompañarme en este recorrido por los principios de Epicteto. Si aplicas estas enseñanzas, poco a poco notarás que tu mente se fortalece, tus emociones se equilibran y tu vida adquiere una serenidad que ninguna circunstancia externa podrá arrebatarte. Gracias por acompañarme en este camino de sabiduría estoica. Si este contenido te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario para compartir tu experiencia. No olvides enviarlo a tus amigos o familiares, porque juntos podemos seguir creciendo en esta comunidad de reflexión y fortaleza interior. Nos vemos en el próximo video de Guía Estoica 360.